Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este lindo totoro de llavero, muy fácil de realizar y gasta muy poquito material. Este proyecto la verdad que está muy lindo para vender o para hacer algún regalito porque gasta muy poquitito material y lo vamos a realizar muy rápido, así que se los recomiendo mucho. Les voy a pasar la medida, es bastante pequeñito, mide 6 centímetros, ahí para que puedan ver, y quedó muy lindo la verdad. Espero que les guste, no olviden dejarme un comentario y un me gusta si les gustó este lindo proyecto, y los que no están suscritos los invito a suscribirse al canal. Sin más nada que decir, los dejo con el tutorial paso a paso. Los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón en estos colores. Este va a ser el que más vamos a usar para todo el muñequito, en color gris. Después de usar blanco y un poquitito de verde para la hojita y un poquito de negro, ¿sí? Después vamos a usar un llaverito, marcador de puntos, aguja lanera, aguja de crochet número 3, tijeras y relleno que yo uso vellón siliconado. Y este hilo que yo estoy usando tiene 1 milímetro de grosor, más o menos, ahí como pueden ver, es finito, pero lo voy a estar usando doble, así que serían 2 milímetros de grosor. Y este, el color verde, ya es más gruesito, tiene 2 milímetros más o menos, así que este lo voy a usar de una sola hebra. Y este sí lo voy a poner doble porque es más finito, ¿sí? El grosor de este hilo, para que se guíen más o menos, es 5/4, dice en la etiqueta, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer el muñequito. Vamos a empezar con el color gris haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la hebra más corta. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 12 puntos en total en esta vuelta, ¿sí? El aumento consiste en hacer 2 puntos en el mismo lugar. Voy a marcar el primer punto para no perdernos y continuamos haciendo un aumento en cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo espacio. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos, ¿sí? Vamos a repetir la misma secuencia de un punto y un aumento por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 24 puntos por una sola vuelta. Terminé la vuelta de un punto en cada punto, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, hacemos en el que sigue el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 30 puntos por 2 vueltitas, ¿sí? No se olviden de marcar en cada vuelta el primer punto para no perderse y vamos a ir haciendo un punto en cada punto por 2 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 2 vueltas, ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 4 puntos y un aumento. Entonces hacemos el primer punto, lo marco, ahora hacemos el segundo, el tercero y el cuarto, y en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 36 puntos.
Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 5 vueltas más de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 36 puntos, ¿sí? Por 5 vueltas. Nos vemos al final. No olviden en cada vuelta marcar su primer punto para no perderse, ¿sí? Entonces vamos a continuar haciendo un punto en cada punto por 5 vueltitas. Terminé de hacer las vueltas y les había dicho 5 vueltas, pero le agregué una vueltita más, así que serían 6 en total. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Entonces voy a hacer el primer puntito, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y ahora una disminución. Y vamos a repetir esa secuencia en toda la vuelta, terminando con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y rellené un poco el cuerpito. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue todas disminuciones, ¿sí? En total vamos a hacer 15. Entonces voy a hacer la primera disminución, la vamos a marcar y vamos a continuar hasta finalizar la vuelta haciendo disminución, ¿sí? Terminé de hacer las 15 disminuciones y rellené un poquito más. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 7 disminuciones y nos va a sobrar un puntito, ¿sí? Así que en total van a ser 8 puntos. Hago la primera disminución, la marco, hacemos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ahí cuesta un poquito porque ya se va cerrando. La sexta. Ahí. La séptima, sería la número 7. Ahí está. Y nos sobra ese puntito de ahí del final que lo vamos a tejer normal, ¿sí? Y así nos va a quedar. Esta es la última vuelta del cuerpito y voy a rellenar un poquito más. Como pueden ver, le falta un poquito de relleno, así que lo voy a rellenar. Y acá vamos a hacer, donde estaba el marcador, un punto deslizado. Ahí una cadenita y dejamos hebra un poco larga para después cerrar. Cortamos y pasamos. Ahora voy a rellenar bien. Ya rellené bien el cuerpito y pasé la hebra en la aguja. Vamos a ir tomando la hebra de afuera de los puntos con la aguja, ¿sí? Para poder cerrar. Vamos a ir pasando entonces por la hebrita de afuera todo alrededor de los puntos para cerrar bien el cuerpito. Vamos pasando todo alrededor de esta manera. Ahí. Hasta llegar al último punto. Ahora tiramos. Ahí. Y como pueden ver ya queda cerradito. Ahora lo que yo hago es un nudito. A ver si puedo enganchar acá en esta parte. Este nudito es para asegurar de que no se nos vaya a abrir. Ahí está. Y ahora sí ya podemos perder el hilo hacia arriba. Yo este hilito lo voy a dejar ahí arriba para después coserle con el mismo hilo el llaverito, pero si no le van a poner llavero ya lo pueden cortar, ¿sí? Y así nos queda el cuerpito base, ¿sí? Ahora vamos a hacerle las orejitas. Para las orejitas vamos a elegir la parte que queremos que sea al frente y vamos a mirar acá en la parte de arriba, vamos a dejar del anillo mágico una vueltita. Y ahí vamos a entrar en esa vuelta con la aguja de esta manera y vamos a tomar el hilo, ¿sí? Lo vamos a enganchar ahí, agarramos el hilo, pasamos y voy a hacer 4 cadenas. Entonces hago una cadenita, ajustamos bien, 2, 3 y 4.
Ahora a partir de la segunda cadena vamos a hacer punto medio alto. Tomo una lazada y entramos en la segunda cadena. Traemos hilo y ahora sacamos todo junto, ¿sí? Tenemos uno. Ahora vamos a la cadenita que sigue y hacemos el segundo punto. Ahora vamos a la última cadenita y hacemos el último punto. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, porque sé que es un poquito complicada esta parte, pero no tanto igual. Ahora vamos al puntito que sigue y lo tomamos de la misma manera, así. Y vamos a hacer un punto deslizado. Tomo el hilo, hacemos un puntito deslizado, ahí está, una cadenita y vamos a cortar el hilo. Este hilo después lo vamos a esconder hacia adentro, pasamos, ajustamos bien y así nos va a quedar la orejita, ¿sí? Ahora estos dos hilitos los voy a meter hacia adentro. Ya escondí las hebras. Ahora para hacer la otra orejita lo vamos a hacer de la misma manera, pero en vez de enganchar acá, vamos a enganchar de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a dejar esta línea de espacio y dos líneas más abajo lo vamos a enganchar al hilo. Entonces voy a entrar ahí, más o menos en la misma dirección que la otra orejita, y vamos a entrar de abajo hacia arriba y vamos a tomar el hilo, ¿sí? Para que nos quede del lado del derecho esta orejita también. Y vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer 4 cadenas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer punto medio alto, que son 3 en total. Hago 1. Ahora hacemos el segundo. Ahí. Y el último, que sería el tercero. Ahora nos vamos al puntito que sigue, ahí, y hacemos un punto deslizado. Esta hebrita después la vamos a esconder hacia adentro, ahí está, la dejamos ahí, hacemos una cadenita y cortamos hebra para después esconderla. Pasamos y ajustamos bien. Ahora voy a esconder la hebrita hacia adentro. Ya escondí las hebritas, así quedó. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Para los ojitos vamos a usar hilo blanco, pero yo al principio les mostré que este hilo es más fino y lo voy a usar doble. Pero para los ojitos voy a usar solo una hebra para que nos quede más chiquito el ojo y no tan grueso, ¿sí? O si tienen un hilo blanco más fino de que están usando, usen ese para los ojitos. Yo hice acá ya los dos ojitos con una sola hebra. Cuando terminé hice un punto deslizado y dejé hebrita larga para coser, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 12 puntitos en total. Y vamos a hacer 2 piezas, ¿sí? Después le vamos a hacer la pancita, pero para la pancita ya usé el hilo doble, ¿sí? Lo usé doble. Y lo que hice fue un anillo mágico de 6 puntos, en la vuelta número 2 un aumento en cada punto y terminé con 12, en la vuelta número 3 un punto y un aumento y terminé con 18 puntos y en la vuelta número 4 2 puntos y un aumento y terminé con 24 puntos. Ahora vamos a cerrar. Yo ya corté el hilo dejando un poco largo para coser, también lo pueden pegar y ahora vamos a hacer un puntito deslizado. La cadena que hacemos siempre no la vamos a hacer, solamente el punto deslizado y pasamos la hebra. Ahí está. Bueno, le dejé hebra bastante larga. Ahora de abajo hacia arriba vamos a entrar con la aguja y pasamos la hebrita hacia abajo, ¿sí? Y ahí nos va a quedar la pieza. Ahora voy a coser estas 3 piezas y después le hacemos las manitos, ¿sí? Así vamos a coser las piezas. Lo marqué con alfileres ahí para más o menos que se den una idea de dónde coserlo, ¿sí? Ahí vamos a poner los ojitos y voy a ir cosiendo. Yo acá ya pasé una de las hebras en la aguja. Voy a tomar un puntito del cuerpo. Ahí pasamos
Y ahora voy a pasar por el ojito, por el punto, así de esta manera. Paso hacia arriba. Los ojitos vamos a dejar 4 puntos más o menos de distancia entre los ojitos. Y así vamos a ir cosiendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ahí me voy a acercar un poquito más. Ahí vamos a ir cosiendo todo alrededor. Con mucha paciencia. Igualmente yo creo que ustedes ya saben coser las piezas, pero les muestro un poquito para que se den una idea por si alguien no lo sabe. Ahí está. Ahora tomamos este puntito. Vamos al punto que sigue. Y tratamos de enganchar ahí el cuerpito. Y de esta manera vamos a coser todas las piezas, ¿sí? La pancita y el otro ojito. Eso es todo lo que tenemos que coser. Y después con hilo negro le vamos a hacer un puntito en cada ojo, que nos va a quedar algo así como queda con los alfileres, ¿sí? Ustedes eligen el lugar donde le quieren hacer un puntito en color negro para darle vida al muñequito, ¿sí? Porque si lo dejamos todo blanco va a parecer un zombie. Así que bueno, de esta manera vamos a coser todo alrededor y nos vemos cuando terminen de coser todas las piezas. Ya le cosí todas las piezas, algo así nos va a quedar. Y ahora con un poquito de hilo negro le vamos a hacer el bordado, ¿sí? Voy a entrar por un costadito y voy a entrar acá entre medio de los ojitos, tomando 2 puntos. Vamos a pasar por 2 puntitos para formarle la nariz. Y vamos a pasar varias veces. Pasamos todas las veces que ustedes quieran. Ahí está. Y ahora con este mismo hilo le voy a hacer un puntito en cada ojo con color negro. Esa sería la naricita. Y ahora voy a tomar acá al costadito de este ojo y vamos a entrar. Voy a tomar ahí un puntito. Pasamos. Y voy a pasar por ese hilito varias veces para formar una pequeña pelotita. Ahí está, vuelvo a pasar. Y ahora voy a volver a entrar. Ahí, y me voy al otro ojito y hacemos lo mismo. Y ahí nos va a quedar un pequeño puntito. Le agrandé un poquito más los puntitos y vamos a hacerle ahora la parte de los bigotes. Voy a tomar acá por el borde del ojo, a ver más o menos a qué altura. Voy a tomar una línea más arriba, ¿sí? Esto es a ojo, donde más les guste. Y vamos a tomar 3 puntitos de distancia. Ahora voy a bajar una fila. Ahí está. Y voy a tomar 2 puntitos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? Vamos a buscar la misma fila. Más o menos ahí. Y miramos que nos quede a la misma altura que el otro ojito. Algo así nos va a quedar. Y ahora vamos a tomar ahí también 3 puntos. Bajamos una fila. Ahí. Acá bajamos una fila y tomamos 2 puntitos, ¿sí? Ahora voy a salir por el mismo lugar por donde había entrado para hacer un nudito y perder la hebra. Ahí está. Pasamos ahí. Y así nos va a quedar.
Vamos a hacerle ahora los bracitos. Lo voy a poner así mirando hacia adelante y vamos a contar una fila abajo de donde están los bigotes y vamos a dejar desde esta manchita 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahí vamos a tomar un puntito, ¿sí? Ahora vamos a tomar la hebra en gris. Ahí está. Y vamos a hacer cadenas. Voy a hacer 5 cadenas. Vamos a asegurar ahí el hilo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer punto alto ahora. En total vamos a hacer 4. A partir de la segunda cadena vamos a hacer punto alto. Tengo 1. Vamos a la que sigue, hacemos el número 2. Ahí está. En la que sigue hacemos el número 3. Y nos faltaría la última, que es la número 4. Cualquier duda que tengan, como les digo siempre, me lo dejan en los comentarios. Ahí está. Ahora nos vamos a saltar el puntito este y en el que sigue vamos a entrar así. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Una cadenita y dejamos hebra un poquito larga para esconder. Escondí las hebritas, así nos quedó el brazo y ahora vamos a hacerle el otro, pero vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, desde el bigotito una vuelta hacia abajo y vamos a contar los 3 puntos desde la manchita y vamos a contar 3 puntos más, ¿sí? Y ahí en el número 6 sería desde acá, vamos a entrar y vamos a hacer el mismo trabajo que en el otro bracito, ¿sí? Voy a pasar. Vamos a hacer 5 cadenas. Voy a asegurar esa hebrita hacia adelante. Ahí está. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 4 puntos altos, ¿sí? Ahí. Vamos a ir pasando. Esta parte hay que hacerla con mucha paciencia. ¿Sí? Ahí. Tengo 2. Vamos a la otra cadenita y hacemos el número 3. Ahí. Y ahora vamos a la última y hacemos el punto número 4. Ahí está. Ajustamos bien esta hebrita. Ahora nos saltamos este punto y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Ahí una cadenita y dejamos hebra larga para esconder. Pasamos y ajustamos bien. Yo lo que hago ahora con estas 2 hebritas es un nudito, hago un nudo ahí con las 2 hebras y lo escondo hacia adentro, ¿sí? Ya escondí las hebritas, ahora con un pedacito de hilo gris, que estoy usando solo una hebra, vamos a entrar en el circulito este que tiene en la panza y le vamos a hacer 3 piquitos, ¿sí? Voy a entrar ahí en un costadito, a ver, ahí. Pasamos, esto lo pueden hacer como ustedes quieran. En realidad tiene más piquitos el muñequito original, pero yo solamente le voy a hacer 3. Si ustedes le quieren hacer más, lo pueden hacer. Pasamos, ahora vuelvo a subir ahí, donde habíamos entrado, y me voy un poquito más hacia arriba ahora. Pasamos, ahí está. Y como pueden ver me queda muy cerca, así que me voy a ir otro más arriba. Ahí. Y voy a ir más para allá. Voy a bajar más para allá, al lado. Ahí. Y vamos a tratar de hacer el otro triangulito. Bueno, esto como se darán cuenta lo estoy haciendo ahora, a ojo. Por eso me voy corriendo de un lado a otro para ver dónde queda mejor, ¿sí? Voy a entrar ahí. Y ahora sí voy a bajar ahí. Voy a ir uno más hacia allá. Solamente tenemos que bordar 3 piquitos. Vuelvo a entrar ahí. Ahí está. Y me voy a correr
para aquel costado, así le hago el tercer piquito, ¿sí? De esta manera le vamos a hacer el otro piquito también. Algo así nos va a quedar. Ya le hice los piquitos, algo así nos tiene que quedar. No me quedaron muy perfectos, la verdad, pero bueno, así quedó. Ahora le vamos a hacer con color verde la hojita, ¿sí? Voy a tomar el hilo verde y vamos a hacer cadenas. Voy a hacer el nudito para las cadenas. Ahí está. Y vamos a hacer 6 en total. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a volver a la segunda cadena y vamos a hacer un puntito deslizado. Ahora la cadena que sigue, un punto bajo, en la que sigue un punto medio alto, sacamos los 3, en la que sigue un punto bajo, ahí está, en la que sigue un punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita y nos vamos al punto de enfrente, o sea, la hebrita de enfrente de las cadenas, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en el que sigue vamos a hacer un punto bajo, en el que sigue un punto medio alto y de paso aprovecho para esconder la hebrita, esa que llevo ahí en el medio. Acá quedó una hebrita mal. Ahora en el que sigue, si no me equivoco, un punto bajo y en el que sigue un punto deslizado. Tomen bien todas las hebritas, ahí está. Ese hilito después lo vamos a cortar. Y ahora acá en la punta, ven que hay como un globito ahí. Bueno, no vamos a tomar ese, sino el primer punto que habíamos hecho. Vamos a tratar de entrar ahí. Pasamos y vamos a hacer un puntito deslizado. Ahí está, una cadenita. Y vamos a cortar la hebra un poquito larga para después coser. Ahí está, y como les decía, este hilito lo vamos a cortar. Y ya tenemos la hojita, ¿sí? Esta se la vamos a poner así, de esta manera. Ya le cosí la hojita, también la pueden pegar. Y ahora este lo saqué por el anillo mágico y vamos a coser el llavero, ¿sí? Acá tengo ya el hilito pasado por la aguja. Vamos a tomar nuestro llaverito y vamos a pasar con la aguja, ¿sí? Ahí. Ahora voy a volver a entrar en el anillo. Cuesta un poquito porque está bien cerrado el anillo mío. Ahí. Y salimos hacia un costado, ¿sí? Siempre me preguntan cómo hacer para que quede bien ajustado y que no quede flojo cuando cosemos esto. Y ahora les voy a mostrar, aunque ya lo he hecho. Salimos ahí en un costado y ajustamos bien siempre, ¿sí? Volvemos a entrar ahí en el arito del llavero y voy a entrar en el anillo mágico nuevamente, ¿sí? Y salgo hacia el otro costado. Ahí pasamos y cada vez que pasamos ajustamos bien, que no quede ni un hilito suelto. Volvemos a pasar por el anillito ahí y ahora voy a entrar en el anillo mágico. Entramos de un lado a un lado y por el medio, ¿sí? Ahora voy a salir ahí atrás, pasamos y voy a hacer un nudito acá tomando un punto así. Vamos a tomar ahí, vamos a hacer un nudito. Voy acá, enganché todo y se enredó ya. Este tenemos que pasarlo hacia ahí y ahí sí vamos a hacer el nudito, ahí está. Y por el mismo punto por donde salimos para hacer el nudo entramos y perdemos la hebra. Y de esta manera, ajustando bien todas las pasadas que hacemos, nos va a quedar bien fijo el llavero, ¿ven? No se estira, no cede ni nada. Y ahora le acomodamos todas las partecitas porque quedaron bastante desacomodadas después de ponerle llaverito. Ahí está. Y si ustedes quieren le pueden agregar acá una rayita en color rosa para formarle las mejillas, que yo creo que se lo voy a hacer. Así que bueno, algo así nos va a quedar. Pasé un poquito de hilo rosa en la aguja, vamos a entrar por acá por la parte de atrás
Y voy a ir ahí abajo del ojito donde salimos para hacer el segundo bigote. Vamos a entrar y vamos a pasar por esos dos puntitos. Bien abajo del ojo, ahí está. Y volvemos a pasar ahí y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esto es opcional, si quieren hacerlo lo hacen y si no lo dejan como estaba, que igual queda muy lindo. Y vamos a pasar acá de la misma forma. Pasamos ahí y volvemos a entrar y voy a salir por donde entré para hacer un nudito y esconder las dos hebras. Ahí está, acomodamos bien y algo así nos va a quedar. Miren qué lindo que queda con ese detalle. Y así quedó nuestro pequeño Totoro de llavero. La verdad que quedó muy lindo, muy tierno. Lo recomiendo mucho para vender porque es un proyecto que gasta muy poquito material y se hace muy rápido, así que es conveniente para vender. También si quieren hacer algún regalito, está muy lindo. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejarme un me gusta, un comentario. Y los que no están suscriptos, los invito a suscribirse al canal. Les mando un beso, espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!